Hola, buen día. Mi nombre es Abraham Moreno y la charla que les quiero presentar el día de hoy lleva por título Álgebra sin ver, vida y obra de Nicolás Santos. Bueno, el orden de la presentación consta de estos 5 puntos que se muestran en pantalla y pues para comenzar quiero como rescatar algunas ideas de ciertas líneas de investigación dentro de la historia de la matemática que tratan de identificar aquellos elementos necesarios, aquellos obstáculos que son importantes de confrontar, de aquellos elementos pertinentes para la construcción del conocimiento matemático y cómo estos se pueden llevar a la escuela con fines didácticos, pues para que el conocimiento que se construya en estos lugares pues sea más profundo, que tenga mayores significados y que sea más significativo para el estudiantado ahí. Algunos otros matemáticos que hemos visitado en nuestra investigación pueden ser François Viet, René Descartes, Joseph Lagrange, con el fin de identificar qué elementos son importantes en álgebra, particularmente en la construcción de ecuaciones polinómicas, construcción y resolución. Y pero algo que nos llama la atención al tratar de llevar estos elementos de la historia al aula es cuando los tratamos de llevar a personas con discapacidad visual. Ellos tres no vivieron con esta condición, pero ¿cómo podría ser este tránsito? Y esto se debe a que en álgebra, dado la forma en la que está construido el sistema de lectoescritura braille, en el cual consta de cajetines que pueden ser numerados, que cada cajetín tiene 6 puntos y cada punto puede ser numerado de forma distinta dependiendo de si es para lectura o para escritura, porque se lee como se lee un carácter común o tinta, pero se escribe en espejo, dado que pues al ser relieve se marca de un lado de la hoja para que pues resalte en el otro. Además de que, por ejemplo, las primeras 10 letras pueden fungir también como número antecedidos del signo de numeral, que es marcar los puntos 3, 4, 5, 6. Entonces, convirtiendo a la A en uno, a la B en 2, a la C en 3 y así sucesivamente hasta llegar al cero. Entonces, en álgebra, un problema de raíces de ecuaciones polinómicas podría ser a través de división sintética. Si el residuo es cero, es porque pues, el elemento es una raíz y pues matemáticamente es a través de sumas, restas y multiplicaciones de los coeficientes, lo cual podría ser considerado un procedimiento bastante sencillo. Sin embargo, en braille, este problema, al traducirlo, pues se expande mucho. Hay otros problemas ahí como de el tamaño de la hoja, el que no puedes realmente checar si es que al momento de estar escribiendo, si estás escribiendo con regla y punzón, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues tratamos de caracterizar desde una postura socioepistemológica la construcción de conocimiento en álgebra de las raíces de ecuaciones polinómicas de personas con discapacidad visual. Bueno, esto de socioepistemológico deviene de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, donde propone como método no centrarnos tanto en el objeto, sino en las prácticas que acompañan y anteceden la construcción de estos objetos. Es decir, hay todo un modelo de anidación de prácticas que van como desde las más individuales, intuitivas, hasta aquellas que van siendo intencionadas y va habiendo una evolución en la complejidad, en lo social, inclusive de todo esto, que las acciones pues, son entendidas muy cercano al sentido de Piaget, las actividades más a lo vygotskiano, las acciones son estos elementos de qué hace, cómo hace, las actividades para qué lo hace, es decir, ahí hay cierta intencionalidad, prácticas socialmente compartidas, en el que pues va a haber una praxis observable de un grupo humano respecto a un saber matemático. O sea, va a haber intencionalidad independiente o sea, el objeto matemático va a haber intencionalidad compartida y esto se va a ver en distintos momentos o en distintos grupos. Y con estos tres niveles son con los que nos vamos a estar quedando en nuestra investigación. Para ello, pues retomamos la historia, lo que desde la socioepistemología se denomina historización, que es rescatar los significados y argumentos ausentes en la escuela para esclarecer la naturaleza epistemológica del saber, a partir del análisis de las obras para identificar las estrategias utilizadas por personas,
en dos momentos, ¿no? La identificación del contexto o del entorno, a partir de ver la obra como una producción con historia, como un objeto de difusión y como parte de una expresión intelectual más global, y el análisis de la obra en sí misma, ¿no? ¿Qué prácticas hay? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Para qué hace? Y también añadimos una pregunta de cuál es el objetivo compartido en diversos escenarios. Es decir, un análisis del contexto, pero también del texto, a partir de esto. Eh, Retomamos el libro de Algebra in 10 Books de Nicholas Sanderson, en el cual pues vamos a estar rescatando los elementos en los que hable de ecuaciones polinómicas de grado 1, 2 y 3. Hay momentos donde habla de bicuadráticas, incluso de grado 5, pero vamos a quedarnos solo con grado 1, 2 y 3. También habla de fracciones, habla de otros más temas, pero pues en este momento no son de como de nuestro interés. Como parte de los resultados en la identificación del entorno, Saunderson vivió 100 años aproximadamente antes de la invención del sistema de lectoescritura braille, por lo que él no contaba como, con un sistema que le permitiera el acceso a la información de forma que no involucrara a terceras personas, es decir, escribas o lectores. Fue el cuarto profesor lucasiano, es una cátedra importante en Cambridge, que por ejemplo a él le antecedió Newton. Al año de edad les dio viruela, lo que hizo que perdiera la vista y por lo tanto es considerado ciego de nacimiento. Su padre, que era administrador y contador en una región en Inglaterra, le enseñó los rudimentos de la aritmética. Eh, Su padre insistió mucho en su educación, a pesar de que fue a ciertas escuelas y que tuvo ciertos tutores. Al momento de tratar de ingresar a Cambridge como estudiante, le negaron el acceso debido a su condición. Y es importante destacar que en los siglos en los que él vivió, las personas con discapacidad eran relegadas, eran parte del cuidado de la iglesia, y eran segregadas totalmente, eran discriminadas y los términos que se les solía añadir o era como discapacitados, imbéciles, locos, entre otros tantos. Dado que desde muy temprana edad pues, su padre insistió mucho en su educación y particularmente en su educación matemática, él construyó un sistema de aritmética palpable en el que constaba de cajetines que son de 9 puntos que pueden ser marcados o no con alfileres con cabezas de distintos tamaños, que pueden ser grande o pequeño. Con una grande al centro era el cero, con una pequeña al centro era el uno, y a partir del 2 hay como un cierto patrón de regularidad en el que un grande al centro y una pequeña, en el caso del 2 es aquí, y en el 3 empieza a girar 4, 5, en el sentido de las manecillas del reloj. Con esto él podía hacer todas las operaciones básicas con los números eh, reales, podía trabajar con decimales, con fracciones bastante bien, incluso él tiene apartados en su libro que hablan particularmente solo de fracciones. Y en álgebra trataba de traducir estos problemas a elementos aritméticos para resolverlos a través de su aritmética palpable. Este libro, pues es postmortem, donde se rescatan las notas de clase que él utilizaba en álgebra y en el método de fluctuaciones, y hay diversos momentos en los que se evidencia esta intencionalidad pedagógica. Por ejemplo, al hablar de fracciones, particularmente de la multiplicación de estas, hace alusiones al contexto cercano de sus estudiantes, es decir, en este caso, al dinero. También es importante destacar la notación en la que, por ejemplo, esta ecuación que es rescatada de la obra de Viet y esta, pues básicamente aluden a lo mismo, ¿no? A la relación entre los coeficientes y la raíz. Sin embargo, en Viet, pues es lineal y Saunderson es bidimensional, o sea, sí hay una lectura horizontal de los términos X, de X, pero también hay una lectura en vertical de los coeficientes, donde es más evidente en el grado 4. Y particularmente sobre las prácticas, él habla, dice que esto es una raíz, va a ser la cantidad que debe ser sustituida y hará que los dos lados sean iguales entre sí. Va a tirar de un lado, ese es un movimiento bastante corporal,
y se hacen iguales a nada. Y la intencionalidad es que la ecuación desaparezca. Estos elementos son como bastante corporales, ahí hay ciertas cosas bastante interesantes. Eh, por términos de tiempo, no voy a leer como todo lo que está haciendo, pero aquí lo que está proponiendo es lo que eventualmente se conoce como la regla de los signos de Descartes. Él está suponiendo que el problema está resuelto, empieza a comparar usando diferencias, luego los agrupa para realizar el producto, pero los deja en términos de factores, con la intencionalidad de generalizar una propiedad en las ecuaciones. Este método, como ya les dije, es lo que se conoce como la regla de los signos de Descartes, pero para Saunderson es mucho más extenso la descripción. Hay investigaciones más contemporáneas en las que hablan justo que al trabajar en álgebra con personas con discapacidad visual, hay que hacer evidente aquello que damos por obvio. Hay una comparación de Figueres y Accabi, en la que este es el proceso que usarían las personas sin discapacidad visual y este es el que usaron tres estudiantes ciegos y un profesor ciego. Entonces, hay otro ejercicio donde igual propone una sustitución para eliminar el término cuadrático en una ecuación cúbica y a partir de ahí resolverlo, pero es igual bidimensional. Aquí es la ecuación original, aquí está la sustitución que era de y igual a y más 2 donde vea x, pero pues luego hace el desarrollo del binomio de Newton y lo acompaña de esta forma. Por ejemplo, x cúbica, si x cúbica vale y más 2 queda de esta forma. Y luego igual con 6x cuadrada, menos 37x. Y entonces, pues lo que empieza a hacer es a comparar cantidades desconocidas con conocidas, las empieza a agrupar de formas convenientes para equivaler a una nueva expresión que le permite llegar a la resolución adecuada. Eh, Hay más casos que son muy similares a estos, donde al final la intencionalidad va a ser equivaler. Y entonces, pues algo que empezamos como a identificar, pues es la corporalidad, a partir incluso de la memoria de Saunderson, de otras obras u otros estudios donde trabajan con personas con discapacidad visual, pues lo importante de la corporalidad, del oído, del tacto y sobre todo de la memoria de trabajo, porque como vimos en el ejemplo de la traducción a braille, pues es importante el ir recordando que van haciendo en cada paso, ¿no? Y pues esto ya como aterrizado más al álgebra, a nuestro tema en particular, pues es importante la espacialidad, los dos casos que veíamos, el tránsito de lo algebraico a lo aritmético. Ahora no lo mostré por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo en el caso de las ecuaciones de segundo grado, también tiene la necesidad de hacer como todos los casos numéricos posibles para tratar de confirmar el algebraico. Igual en la regla de los signos de Descartes, a pesar de que ya estaba comprobado, él tiene que probar numéricamente todas las raíces posibles que está proponiendo y las prácticas que estamos ahí identificando hasta el momento, pues son comparar, agrupar, equivaler y generalizar de forma general, entendiendo a la comparación como la relación, establecer relaciones de semejanza entre cantidades desconocidas y desconocidas, el agrupar a formar las unidades correspondientes que no alteren la racionalidad de la ecuación, para finalmente equivaler, que es expresar en términos de valores conocidos la cantidad desconocida, y como práctica socialmente compartida, la de generalizar, que siempre va a ser abstraer elementos comunes y necesarios que permitan la resolución de ecuaciones. Este trabajo continúa, esperemos que les haya sido de interés. Estas son algunas de las referencias utilizadas y pues muchas gracias.